Bienvenidos, tengan una cordial bienvenida a este TV Chat organizado por la Escuela de Negocios y Gobierno Utribium. El día de hoy le toca al al curso en Obras Públicas. El tema que vamos a tocar es ampliaciones de plazo y adicionales de obra. Este seminario interactivo estará a cargo del profesor Miguel Salinas. Él es supervisor de obras públicas y consultor en gestión de contratos y consultorías de obras. También es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene estudios de maestría en la Universidad Federico Villarreal con especialidad en transporte. También tiene experiencia de 26 años y ha trabajado en instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Cámara Peruana de la Construcción, entre otros. Buenos días, profesor. Ya nos encontramos con él. Vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos preguntas que durante la semana han estado enviando sobre el tema. Si desean pueden hacer sus preguntas a través de nuestra página web en la opción TV Chat, Radio Chat. Y vamos a proceder, profesor. Primero él va a realizar una introducción del tema y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos a los participantes que están en este momento en línea. Los temas que vamos a ver pues hoy día en este rato son bastante delicados y muy recurrentes en los contratos de obras públicas, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a las ampliaciones de plazo, ustedes saben que las entidades, cuando elaboran sus expedientes técnicos, establecen en estos expedientes técnicos unos plazos de duración de las obras. Se entiende que estos plazos han sido determinados técnicamente a través de la programación de la obra. Estos plazos durante los procesos de selección no pueden ser variados por los participantes o los postores, y son los plazos que se obligan a cumplir. El tema que recoge la ley de contrataciones es de que durante la ejecución de un contrato pueden ocurrir diversas situaciones que afecten el normal desarrollo de la obra y que impliquen la necesidad de que la entidad reconozca al contratista ejecutor una prórroga o ampliación de plazo. Y aquí es donde está el tema sensible. En nuestro reglamento, el artículo 200 establece cuáles son las causales para que un contratista pueda tener derecho a ampliaciones de plazo. Lo recordamos rápidamente. Primero, que ocurran causas ajenas a la responsabilidad del contratista. Por ejemplo, pueden ocurrir una huelga, puede haber un paro regional, puede haber un desabastecimiento de materiales. También pueden ocurrir causales que impiden al contratista avanzar la obra o incluso paralizar la obra por responsabilidad de la entidad, como por ejemplo paralizaciones ordenadas por la entidad por alguna razón. Pueden haber de repente demora en la solución de consultas, demora en el pago del adelanto de materiales y otras. El reglamento también dice que cuando son causas fortuitas o fuerza mayor, y aquí hay que tener mucho cuidado, hay que remitirnos al Código Civil. El artículo 1315 del Código Civil establece cuándo se dan estas condiciones de causa fortuita o fuerza mayor. Y hago hincapié en que es una disyunción, es una o causa fortuita o fuerza mayor. Y cuando vemos el Código Civil, el artículo 1315 establece que esto ocurre cuando hay eventos que tienen básicamente tres características. Es un evento extraordinario, por ejemplo, el fenómeno del Niño. Es un evento imprevisible, por ejemplo, un sismo. Y es un evento irresistible, por ejemplo, un huaico, un derrumbe.
En esos escenarios, entonces, también obviamente el contratista no tiene potestad, manejo sobre estos eventos y le condicionarían pues la posibilidad de una ampliación de plazo. Y finalmente dice el artículo 200, cuando la entidad se demora en aprobar un adicional. Y aquí hay que precisar algo que el legislador no ha señalado. Esta demora en aprobar un adicional está limitado solamente a los adicionales menores al 15%, es decir, aquellos en los cuales la entidad pública tiene la potestad, ¿no?, de aprobar o desaprobar esta prestación adicional de obra. Porque cuando se trata de adicionales que superan el 15%, y como ustedes saben ya tienen que ir a la Contraloría de la República, ya en la norma se establece que si en 15 días hábiles la Contraloría no se pronuncia sobre un adicional, este adicional se considera aprobado, digamos de oficio, ficto, y la entidad puede autorizar su ejecución. Pero el pago siempre va a estar condicionado a que después lo apruebe la Contraloría. En estos 4 escenarios o causales, lo que la norma señala en este artículo 200 es de que tienen que afectar el calendario de obra vigente en sus actividades críticas. Y aparentemente esta sería la única condición para otorgar una ampliación de plazo, que se afecte la ruta crítica. Sin embargo, cuando ustedes leen el artículo 201 del reglamento, el legislador ha implementado otras condiciones para que se apruebe una ampliación de plazo. Y es ahí donde hay que tener cuidado, sobre todo pues los supervisores o los funcionarios públicos. Las otras condiciones para que se apruebe una ampliación de plazo es que la ampliación de plazo sea solicitada dentro del plazo vigente y que también los días de la ampliación de plazo solicitados realmente sean necesarios para cumplir, ¿no?, con la obra. En resumen, entonces, para que una ampliación de plazo proceda, tiene que superar 3 vallas. Primero, que afecte la ruta crítica, que lo pidan dentro del plazo vigente y que los días sean necesarios. Esto es lo que complica la gestión y aprobación de una ampliación de plazo. Superado estas causales y sus condiciones, el reglamento establece un procedimiento que también está bastante claro en el reglamento. El residente tiene que anotar en el cuaderno de obra desde que empieza hasta que termina y durante la ocurrencia la causal de la ampliación de plazo. Esto es vital. Si un residente no anota en el cuaderno de obra el día que inicia, hoy día empezó por ejemplo la huelga, hoy día debieron pagarme mi adelanto de materiales y no me han pagado, tiene que anotar durante la ocurrencia, ¿no? Continúa la huelga, continúa el paro regional, continúan sin pagarme mi adelanto de materiales, y tiene que anotar el día en que termina la causal. Hoy día terminó la huelga, hoy día terminó el paro regional, hoy día me pagaron mi adelanto de materiales. Si estos hitos no están registrados en el cuaderno de obra, no proceden las ampliaciones de plazo. Esto el OCE lo ha ratificado con la opinión 105 del año 2012. Yo los invito a que busquen en la página del OCE, donde dice legislaciones y documentos del OCE, la opinión 105 del año 2012. El residente entonces juega un papel importantísimo en la gestión de la ampliación de plazo. Terminada la causal, el contratista, no el residente, el contratista o el representante legal, dice la norma, tiene que solicitar la ampliación de plazo. Y la solicitud de la ampliación de plazo tiene 3 partes: la solicitud en sí, la cuantificación del plazo y la sustentación de la causal. Si no cumple con los 3 requisitos, también esa ampliación de plazo es débil y podría ser denegada.
Este expediente de ampliación de plazo se tiene que presentar al inspector o supervisor. Si un contratista lo presenta directamente a la entidad, ha desnaturalizado el procedimiento administrativo y su ampliación de plazo seguramente será declarada improcedente, por más que haya tenido causales válidas. El supervisor o inspector tiene 7 días calendarios para analizar y emitir su informe. El informe del supervisor tiene que analizar el fondo y la forma, es decir, si se han cumplido las causales, si realmente las causales afectaron la ruta crítica, si se pidieron dentro del plazo vigente, si los días son necesarios, la forma, si están anotadas en el cuaderno de obra, si se han solicitado dentro de los 15 días, etc. Todo eso analizará el supervisor, dará su opinión, lo eleva a la entidad y la entidad en 14 días calendarios debe sacar una resolución, sea aprobando o denegando la ampliación del plazo. En este punto el reglamento, el modificado del 20 de septiembre del año pasado, 2012, ha cambiado el texto y dice que la entidad resolverá sobre la ampliación del plazo. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica la palabra resolverá? Que la entidad puede pronunciarse sobre esta ampliación de plazo no solamente con una resolución, podría hacerlo también con una carta o con un oficio, pero eso depende de lo que diga el TUPA interno de la entidad. Si en el TUPA interno de la entidad dice que las ampliaciones se pronuncian con resolución, pues así deben ser. Estos 14 días calendarios incluyen la notificación al domicilio contractual del contratista, es decir, al domicilio que figure en el contrato. No se notifica obra, no se notifica al domicilio fiscal, ni al domicilio natural, ni al domicilio legal, al domicilio contractual. Estas previsiones o precauciones lo tiene que tener la entidad para que se pronuncie sobre este tema de las ampliaciones de plazo en forma correcta, ¿no? El otro tema que vamos a revisar a través de algunas preguntas que han llegado es sobre adicionales. El tema de los adicionales también es un tema muy grande. El punto de partida para el análisis de una prestación adicional de obra es que este adicional sea algo que no está contratado, que no está en el expediente técnico, pero que es una obra necesaria o indispensable para alcanzar la meta prevista de la obra principal. La obra principal, como dice la ley de contrataciones, es la obra materia que se convocó. Por ejemplo, la entidad convocó para una obra de saneamiento, 8 kilómetros de redes de agua y de desagüe, por decir. O la entidad convocó para la construcción de un hospital, o la entidad convocó para una obra de una posta de salud, o para una obra, una comisaría, etcétera, tantas obras que hay en nuestro país. Bien, esa es la obra principal. Cualquier obra que sea necesaria para poder hacer la obra principal va a tener la condición de adicional. Pero aquí hay que tener un segundo concepto también: el sistema de contratación. Cuando se analiza una prestación adicional de obra, hay que tomar en cuenta el sistema de contratación, a suma alzada o a precios unitarios. Esos son temas que hemos charlado en algún otro momento, en otras clases. Si, por ejemplo, ustedes que saben de suma alzada, en el plano aparece una edificación de 2 pisos, pero no están las escaleras, en el presupuesto, o sea, en el plano están las escaleras dibujadas, pero en el presupuesto no está la partida de escaleras, y el contratista dijera: en el presupuesto no están las escaleras, pero sí están dibujadas en los planos. Esas escaleras son necesarias o indispensables ejecutarlas para poder subir al segundo piso. Por lo tanto, es algo necesario, es un adicional. No sería un adicional, porque si bien es cierto, encaja en la definición que es algo necesario o indispensable para hacer la meta prevista de la obra principal, como en suma alzada la prelación señala que los planos
tienen la primera prelación y los planos están dibujadas las escaleras, no sería un adicional de obra. Por lo tanto, en resumen, cuando se analiza una prestación adicional de obra, lo primero es que encaje en la definición, que es algo necesario e indispensable, y segundo, tomar en cuenta el sistema de contratación. Esto es el punto de partida para analizar un adicional. Superado esta, digamos, precisión de que realmente estamos frente a un adicional, ya viene el tema posterior que se analizará si este adicional es un mayor metrado, o sea, son partidas contractuales con más cantidad, o si son obras complementarias, es decir, partidas nuevas que no estaban en el presupuesto contractual. A renglón seguido habrá que analizar, pues, si estos presupuestos adicionales, sean de mayores metrados o de obras complementarias, superan o no el 15%. Como ya ustedes conocen, si estas prestaciones adicionales son menores al 15%, los aprueba la entidad con una resolución del titular. Si estos adicionales superan el 15%, deben ir a la Contraloría de la República en autorización de ejecución y pago. Y esos son unos mecanismos que están ya bastante normados, están bastante explicados. Ya ustedes que conocen que para la norma de adicionales tenemos que tener en cuenta la directiva 002 del 2010, ¿no?, de la Contraloría, que está aún vigente. Bien, en este contexto entonces de lo que son las ampliaciones y los adicionales, nos han llegado algunas preguntas en estos días, ¿no?, que procederemos a responder. La primera consulta es de Gisela Albitres. Ella nos dice: ¿cómo se efectúa el estudio de mercado de una obra que cuenta con expediente técnico aprobado? Bien, tendríamos que contestarle a Gisela que en el caso de obras, el estudio de mercado es el expediente técnico. No es como en el caso de servicios o como en el caso de bienes, donde las entidades suelen salir a hacer cotizaciones, ¿no? Y como dice la norma, hay que tener mínimo dos fuentes. Las cotizaciones es una fuente, ahí ya ustedes también lo saben. Yo puedo preguntar a 3, 4 o 5 proveedores pidiéndole cotizaciones, por ejemplo, cuánto cuesta un grupo electrógeno, ¿no? Y esas 3, 4, 5 cotizaciones son una sola fuente, no es que es otra fuente, es una sola fuente. Entonces habría que buscar, ¿no?, esas otra fuente para tener estos valores estimados para fijar un valor referencial. Pero en el caso de obras, tendríamos que pensar que hay, pues, no se puede preguntar a un proveedor, a un ejecutor de obras: señor, ¿cuánto cuesta que me haga una obra?, ¿no? Y preguntar, pues, así. Como sabemos, el caso de las obras es un caso bastante específico, especial, y lo que recoge o lo que entendemos es que el expediente técnico es el que establece el valor de la obra, es la fuente de la información, ¿no? Lo que sí también tendríamos que reconocer es lo siguiente: el OCE ha emitido este año 2013 una opinión a principios de año, que la puedes buscar en la página del OCE, en las opiniones, donde el OCE señala que cuando se trata de obras concurso-oferta, donde tú sabes que las entidades, el contratista, elabora el expediente técnico y después la obra, también hay llave en mano, ¿no?, donde el contratista hace el expediente técnico y después la obra. Cuando la entidad no tiene el expediente técnico, es decir, no sabe el valor de la obra, tiene que salir a buscar la información del costo de la obra. Y cuando tú veas esta opinión del OCE de este año 2013, vas a ver que ahí el OCE dice que las fuentes para buscar el precio de la obra, la entidad lo va a hacer a través del SNIP, es decir, el valor que fijó el estudio de la preinversión, que será un perfil o una factibilidad, y eventualmente dice estudios de mercado, pero en el caso de obras
eso pues es muy difícil que se dé. Como te digo, no se puede preguntar a un contratista cuánto cobras por una obra, ¿no? En el caso entonces, en resumen, en el caso de obras, el expediente técnico es el estudio de mercado. La siguiente consulta es de Ernesto Vera. Él lo saluda. Buenas tardes, profesor. En una ampliación de plazo solicitado por el contratista, ¿qué significa una causal abierta? Tendríamos que decirle a Ernesto de que una causal abierta se entiende cuando tiene un inicio, pero no hay un fin determinado de cierre de la causal. Lo que les decía hace un rato, hay un inicio y un fin de la causal que tiene que estar registrado en cuaderno de obra. Y aquí hay un tema pues que hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, hoy día 7 de noviembre el residente anota en el cuaderno de obra, consulta al supervisor, ¿no? Consulto si los estribos de la columna C4 son de 3/8 o son de 1/4 de pulgada, por ejemplo. Y hace una consulta técnica en el cuaderno de obra, hoy día 7 de noviembre. Comienzan a pasar los días 8, 9, 10 de noviembre y el supervisor no responde la consulta. Esto sería pues, ¿no?, una demora de parte de la supervisión. Según la norma, un supervisor tiene 5 días para absolver una consulta. Si no sabe, el contratista eleva la consulta a la entidad y la entidad tiene 5 días para responder la consulta. Supongamos pues que se superan todos estos plazos y no se absuelve la consulta, o sea, no hay un fin de la consulta, no hay una respuesta a mi consulta sobre los estribos. Eso sería, Ernesto, una causal abierta. Entonces, yo no puedo esperar pues un mes a que me contesten. De repente yo a los 15, a los 20 días puedo estar pidiendo una ampliación de plazo parcial, te repito, ampliación de plazo parcial por causal abierta, es decir, porque la causal aún no tiene una fecha de conclusión. En resumen, las causales abiertas están estrechamente vinculadas con las ampliaciones de plazo parciales. Seguimos. Sí. César Medina tiene dos inquietudes, ¿no? La primera es, en la figura del adelanto de materiales, ¿solo son exclusivamente insumos a utilizar en la obra o podría considerarse mobiliario, si es que la obra es con equipamiento a todo costo? Sí, tendría que responderte César, ¿no? Cuando veo tu pregunta y dices que la obra incluye equipamiento y es a todo costo, estoy presumiendo que se trata de una obra llave en mano, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, un colegio. Bien, sin ninguna duda, César, sí es posible otorgar adelantos de materiales para mobiliario, por ejemplo, si es un colegio, para carpetas, para escritorios, etcétera. Si es un hospital, también para escritorios, para credenzas, para archivadores, una serie de mobiliarios que tienen los hospitales. No hay ningún problema. ¿Dónde está el sustento de que se puede otorgar adelantos de materiales para mobiliario? Porque en sí, pues, el mobiliario no es un material, ¿no? Siempre asociamos material al cemento, fierro, ladrillo, asfalto, pintura, luminarias, pisos, etcétera. No. Si tú buscas el Decreto Supremo 011 del año 79, Vivienda y Construcción, la norma sobre fórmulas polinómicas del sistema de reajustes, vas a ver que en el artículo 2 se establece que para efectos de la norma el mobiliario tiene la condición de un material y es pasible de que se otorguen adelantos para estos mobiliarios. No habría ningún inconveniente. Siempre y cuando, y aquí también te invito pues a que leas la norma, siempre y cuando estos mobiliarios figuren en el calendario de adquisición de materiales que el contratista presentó para la firma de contrato. Requisito básico. Segundo requisito, que estos mobiliarios tengan coeficiente de incidencia en la fórmula polinómica, si es que hay de ese presupuesto de mobiliarios. Tercer requisito,
que este adelanto para mobiliario sea solicitado en el plazo que figure en el calendario de adquisición de materiales. Porque si lo solicita después de la fecha, ya no procede el adelanto. Es decir, no, César, se puede otorgar adelantos para mobiliario, pero tiene que cumplir con otras condiciones que están establecidas en el reglamento. A ver, la segunda consulta del César. ¿En qué límite un servicio de refracción, saneamiento y o acondicionamiento se transforma en obra? Cuando nosotros vemos el reglamento de la Ley de Contrataciones, hay un artículo que señala que el proceso de contratación depende de la incidencia que tenga dentro de todo el costo. Por ejemplo, si una entidad pública requiere un grupo electrógeno, requiere un grupo electrógeno, este grupo electrógeno es una adquisición de un bien. Pero este grupo electrógeno, cuando la entidad lo compre, tiene que instalarlo, tiene que ponerlo en funcionamiento. Eso es una prestación de un servicio de montaje e instalación. Pero si este grupo electrógeno no va a estar al aire libre, sino se le va a hacer una caseta de material noble, una construcción, estamos hablando de una obra. Entonces tenemos que este grupo electrógeno, que tiene que ser dejado o puesto en servicio y debe estar ubicado dentro de una caseta para su protección y seguridad, implica entonces bienes, servicios y obras. Y nos preguntaríamos, ¿la entidad pública cómo va a contratar este trabajo? ¿Como un contrato de bienes, como un contrato de servicios o como un contrato de obras? La respuesta la da el reglamento de la Ley de Contrataciones. El que tenga mayor incidencia de costo va a definir el tipo de proceso. Entonces, si lo que cuesta más es el bien, será un proceso de adquisición de bienes que incluya el montaje y su obra civil. Si lo que es más caro es el servicio, será un servicio que incluye el suministro del bien y su construcción de su obra civil. Y si lo más caro es la obra civil, será una obra civil que incluya un bien y su colocación, es decir, un llave en mano, ¿no? Eso sería entonces lo que tendríamos que analizar para poder, pues, responder a tu inquietud. Ernesto Vera tiene, su consulta es la siguiente. ¿Cuál es la norma legal para realizar una obra pública por concesión? Bien. Como tú sabes, la Ley de Contrataciones está específicamente tipificada para cuando se trata de contratos donde la entidad básicamente es la que financia las obras. Pero tú también sabes que las concesiones son aquellos tipos de contratos donde el contratista, el ejecutor, el proveedor es quien pone el dinero, ejecuta esta obra y durante 30, 40, 50 años va a recuperar su dinero a través, pues, de determinados mecanismos. Podría ser, por ejemplo, el peaje. Una de las concesiones clásicas que hay en nuestro país, muy grande, son las concesiones viales. Está concesionada casi toda la Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna, casi está toda concesionada. También está concesionada la interoceánica, está concesionado desde Hilo hasta Puno también. Entonces, está concesionado muchos tramos viales. También hay concesiones portuarias, concesiones aéreas, como el Aeropuerto Internacional de Lima, que también se le ha dado la concesión, pues, a unos señores. He buscado en la internet y lo que he encontrado, porque mi especialidad no son las concesiones, sino las obras por contrata básicamente, y en la internet también te invito a que tú investigues. He encontrado, pues, que está aparentemente vigente el Decreto Supremo 059-96-PCM, ¿no? Presidencia del Consejo de Ministros, que seguramente fue modificado, según he visto en el Decreto 059, como te comento,
con unos decretos legislativos 758 y el decreto legislativo 839. Te invitaría entonces a que investigues un poco más en la internet sobre estas normas, ¿no?, que te comento, aparentemente son las que están vigentes y que rigen todo lo que es el tema de las concesiones. Hay ya normas específicas para concesiones eléctricas, ¿no?, pero eso habría que investigar. Álvaro Montufar nos hace dos preguntas. La primera, ¿la entidad puede aprobar primero el deductivo o está obligado a aprobar la adicional? ¿Qué implicaría si la entidad aprueba primero el deductivo vinculante y demora en la aprobación de la adicional? Tendría que comentarte, Álvaro, que en las normas de la ley de contrataciones se habla de los presupuestos adicionales, se habla de los presupuestos deductivos vinculados, ¿no? En la norma de Contraloría, en la directiva 02, ¿no?, del 2010, Contraloría General, también se habla de los presupuestos adicionales y muy poquito de los presupuestos deductivos. A la justa da una definición. En conclusión, no hay una norma, Álvaro, que especifique cuál es el orden administrativo en que se debe aprobar una prestación adicional o un deductivo de prestación. No está normado. En ese escenario, entonces, una entidad no incurriría en ninguna falta si es que aprueba primero el adicional y después aprueba el deductivo o viceversa. En mi opinión, me parece que lo más razonable sería que primero se apruebe el deductivo y después se apruebe la prestación adicional. ¿Por qué creo esto? Porque como el deductivo vinculante está pues intrínseco a su adicional y para determinar la incidencia del adicional se debe restar la incidencia del deductivo vinculante, a mí me parecería que lo que debería ser razonable es que primero se apruebe el deductivo 4% y después se apruebe el adicional, por decirte 12%, le restamos el 4% que yo aprobé, entonces el adicional queda en 8%, el adicional neto, ¿no? Me parecería que sería el orden administrativo, pero en términos reales no hay una norma. Ahora, ¿qué pasaría si la entidad primero aprueba el deductivo vinculante y se demora en aprobar el adicional? Sin duda pasaría pues algo muy malo para un contratista, porque como el deductivo vinculante son partidas contractuales, él en lugar de cobrar, por ejemplo, 1.000.000 de soles, va a cobrar 900.000 soles. Digamos que 100.000 soles son las partidas del deductivo vinculante, deja de cobrar 100.000 soles. Pero como a la vez no le han aprobado el adicional, no puede cobrar nada por un adicional mientras no esté aprobado con una resolución. En conclusión, pues, respondiendo a tu inquietud, sería terrible para un contratista que le aprueben el deductivo vinculante y no le aprueben el adicional, porque deja de cobrar por los dos lados, ¿no? La segunda inquietud de Álvaro: al momento de la entrega del terreno se observa que existen postes de alumbrado eléctrico, los cuales están ubicados en el lugar donde se realizarán trabajos, impidiendo el inicio de los trabajos de la ruta crítica. ¿Qué se podría hacer en ese caso? ¿No se acepta la entrega del terreno? Bien, el tema de la entrega de terreno, como tú recuerdas, está normado en el artículo 184 de nuestro reglamento y señala que firmado un contrato dentro de los 15 días calendarios, la entidad debe proceder a entregar el terreno. Y si no, la entidad no entrega terreno en esos 15 días calendarios siguientes a la firma de contrato, la entidad ya estaría incurriendo en una falta, y esta falta, dice el artículo 184, le da derecho al contratista a reclamar daños y perjuicios, y más aún hasta pedir una resolución de contrato. Como este escenario es muy malo para una entidad pública, ¿qué va a hacer la entidad pública? ¿Y qué es lo que sucede frecuentemente? Porque
El caso que tú nos presentas sucede en todo el país, que cuando van a la entrega de terreno, resulta que dentro del terreno existen elementos extraños al expediente técnico, como en tu caso unos postes de alumbrado eléctrico, al parecer, ¿no? Bien, el mecanismo es conocido y tú lo sabes. Se hace un acta de entrega de terreno con observaciones, donde el residente, el contratista, dejan constancia que dentro del perímetro de la obra, que en la zona de la obra existen pues elementos extraños, postes eléctricos, que no son parte del expediente técnico y que por lo tanto estos, no, más aún si afectan zonas de la obra que implican partidas críticas, no, esto implica pues que no hay libre disponibilidad de terreno. Resumen, sí se recibe el terreno con observaciones, pero ¿qué haría yo si fuera residente? Anotaría inmediatamente de que estos postes afectarán zonas de la obra que tienen partidas críticas, por lo tanto no hay libre disponibilidad de terreno, y si esto afecta la programación de la obra, será causal de ampliaciones de plazo, ¿no? Sin ninguna duda ese es el mecanismo a seguir. Adolfo Colana, Cuba. En una obra bajo la modalidad de precios unitarios se han generado mayores metrados y partidas nuevas. A la fecha el contratista no presenta la justificación y argumentación técnica para evaluar y conocer los impactos. ¿Cuáles son los plazos y procedimientos para la aprobación de una ampliación bajo esta modalidad y qué ocurre si el contratista no logra justificar los impactos hasta el final de la obra? Bien, aquí tendría yo que decirte, en una obra a precios unitarios y también en una obra a suma alzada, la gestión de una prestación adicional de obra, como es un mayor metrado, partidas nuevas o las obras complementarias, está resumida o redactada, mejor dicho, en el artículo 207 del reglamento, que tú ya lo debes haber leído. Estamos hablando en el entendido de que tu obra, ¿no?, ha sido contratada después del 20 de septiembre del 2012, es decir, con la norma modificada. En ese contexto, cuando tú ves el artículo 207, se establece que el contratista no tiene, digamos, participación en el adicional, salvo que la entidad le encargue elaborar el expediente técnico del adicional. Dicho de otra forma, por ejemplo, hoy día, 7 de noviembre, estoy trabajando en la obra, soy el residente de esta carretera, que es una obra a precios unitarios, es una obra de saneamiento a precios unitarios, estaba haciendo mis excavaciones para mi obra de saneamiento, estoy en la progresiva 3+820, y al empezar a hacer las excavaciones, detectamos que hay una zona rocosa. Tengo que excavar 3 metros de profundidad y a 1 metro encuentro roca, encuentro caliche, un material diferente al expediente técnico. Esto implica de que ha aparecido un trabajo ajeno a mi obligación contractual y como es necesario hacerlo, estoy frente a un adicional. Y esto implicará entonces mayores metrados de excavación o excavación en material duro, una partida nueva. ¿Qué dice nuestra norma? Que el contratista anote en el cuaderno de obra: ha aparecido trabajos no contractuales, y ahí termina su participación del contratista. No tiene ninguna necesidad, como yo estoy viendo en tu consulta, de que el contratista no presenta la justificación y argumentación técnica para evaluar y conocer los impactos, ¿no? Ahí entonces yo tendría que remitirte a que revisemos ese artículo 207. Más aún, si tú ves el reglamento, dice que el supervisor es quien debe verificar ese impacto, como tú le llamas. Es decir, el supervisor debe ir y en el terreno efectivamente se ha encontrado caliche, se ha encontrado roca, se ha encontrado agua, determinado elemento ajeno al proyecto, y a renglón seguido el supervisor informa a la entidad
para que la entidad sea la que defina, la entidad va a definir, Adolfo, quién elabora el expediente técnico del adicional. Y como tú sabes, el expediente técnico incluye pues memorias, especificaciones, planos, metrados, que es lo que yo te estoy entendiendo, ¿no? Porque dices que él no ha presentado justificaciones, argumentos, o sea, eso ya va a corresponder a la elaboración del expediente técnico. Entonces, dice este artículo 207 que la entidad es la que va a establecer si el expediente técnico del adicional lo hace la entidad, o sea, la entidad tendrá que hacer las evaluaciones de esos impactos, hacer los metrados, precios, etcétera, o la entidad le encarga el expediente técnico del adicional a un consultor externo a través de un proceso de contratación, o finalmente, dice el artículo 207, la entidad le encarga al contratista ejecutor que haga el expediente técnico. Es decir, ahí recién el contratista tendría la obligación de hacer pues las evaluaciones, las indagaciones, las justificaciones técnicas para que proceda este trámite del adicional, ¿no? En resumen, entonces, lo que estás esperando de que este contratista no presenta nada, de que no está, digamos, sustentando el adicional, no corresponde. Pero repito, si es que estás hablando con la norma vigente del 20 de septiembre del 2012 para acá, ¿no? Me dices cuáles son los plazos y procedimientos para la aprobación de una ampliación bajo esta modalidad, ¿no? Aquí el contratista tiene todas las de ganar, porque como te repito, según el artículo 207, yo como residente solamente pongo en el cuaderno de obra, no puedo avanzar la excavación de las zanjas para las tuberías porque he encontrado tal cosa, que no es mi obligación contractual hacerla, y termino. A partir de ese día, por ejemplo hoy día 7 de noviembre, si estoy en ruta crítica de excavación y la entidad se demora en definir quién hace el expediente, si lo hace la entidad, si lo hace un consultor o me lo va a encargar a mí el contratista, todo ese tiempo que la entidad se la pase pensando será causal de ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque está afectando la ruta crítica de la excavación. Y regresamos al tema entonces de la ampliación de plazo. El contratista tendrá que anotar el inicio de la causal durante la ocurrencia de la causal y pondrá: hoy día no puedo avanzar la obra porque apareció obras adicionales ajenas a mi obligación contractual de ejecutar. Solicito la aprobación de la entidad. Y eso pondrá todos los días, hasta que en algún momento la entidad le diga con un documento: señor contratista, haga usted el expediente técnico del adicional. En ese momento terminará una causal, demora de la entidad en autorizar quién hace el expediente técnico, porque ha afectado mi ruta crítica, y pediré mi ampliación de plazo, ¿no es cierto? Y eso será pues ya materia de cumplir con los procedimientos de ampliación de plazo que conversé hace un rato, ¿no? Carlos Alberto González Gutiérrez tiene dos preguntas. La primera: según el reglamento modificado del 2012, ¿cómo se define el tiempo para la elaboración del expediente adicional? Sí, Carlos Alberto, acá tendríamos que recordar lo siguiente, ¿verdad? Un expediente técnico, sea de obra principal o sea de obra adicional, es lo mismo, es lo mismo. El expediente tiene memorias descriptivas, planos, especificaciones, metrados, cronogramas, análisis de costos, todo lo que tú sabes que tiene un expediente técnico. Si nos remitimos a esto, el expediente técnico, por ejemplo, establece un plazo de duración de la obra, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el plazo de duración de una obra? De la programación de la obra, que tú sabes que la programación es donde están las actividades que implica la obra: trazo, replanteo, excavaciones, ¿no es cierto?, con cimientos, sobre cimientos, vigas, columnas, bueno, depende del tipo de obra, tú sabes eso. De la programación de la obra hay un camino que le llamamos nosotros el camino crítico o ruta crítica,
y la sumatoria de tiempos que pasa por las actividades críticas da el tiempo de duración de una obra. Este mismo concepto se lleva Carlos Alberto para establecer el tiempo de duración de la elaboración de un expediente técnico. Se tiene que elaborar una programación de actividades del expediente técnico. Por ejemplo, la instalación en campo, 4 días. Inicio de los trabajos topográficos, trabajos topográficos, 20 días. Estudios de suelos, 35 días. Depende pues la cantidad de calicatas, todo eso, ¿verdad? Los ensayos en laboratorio, todo lo que demorará para estudios de suelos, Estudios geológicos, 40 días. Estudios hidrológicos, 70 días. Estudio de canteras, 40 días. Elaboración de costos, 15 días. Elaboración de la programación o del calendario, elaboración de fórmulas, es decir, todas las actividades, Carlos Alberto, que implica un expediente técnico, se tienen que transformar, digamos, en un Gantt, en un diagrama de barras, tendrán su inicio y su fin, por supuesto se estiman pues los tiempos de duración de esas actividades, y la sumatoria de las actividades, de los tiempos de las actividades, teóricamente hasta podríamos ver una ruta crítica que no suele usarse, pero podría establecerse, la suma de los tiempos para hacer todas esas actividades, por supuesto habrán actividades que se interpolan, ¿no es cierto? Eso es evidente. La suma de esos tiempos dará el tiempo para elaborar un expediente técnico, sea de una obra principal o de una obra adicional. ¿Quién elabora ese tiempo de duración del expediente técnico? La entidad. La entidad, al definir sus TDRs, tiene que definir el tiempo que le va a dar, para que se elabore el expediente técnico del adicional. La segunda consulta de Carlos. ¿Cómo se debe proceder para realizar una ampliación de plazo por lluvias, teniendo en cuenta como zona geográfica la ciudad de Puno? Bien, lo primero que tendría que recordar es de que desde el 20 de septiembre del año pasado ya se ha eliminado del artículo 184 la obligación de los contratistas de presentar su calendario de avance de obra considerando la estacionalidad climática, Tú sabes que eso ya no va más, desde contratos del 20 de septiembre del año pasado para acá. Antes sí, ¿verdad? Antes sí pedían que un contratista, cuando presenta su documento para firmar contrato, tenía que presentar pues ahí su calendario considerando la estacionalidad climática, Básicamente a veces este tema de lluvias. Bueno, eso ya no va, por lo tanto por ahí tendríamos que empezar. Lo segundo, la causal lluvias en sí misma es bien difícil que genere el reconocimiento de una ampliación de plazo. Primero porque todos sabemos que si estamos trabajando, por ejemplo, ahora en Puno, ya está empezando a llover seguramente pues en nuestro país, en la zona alta, en nuestra sierra, ya está lloviendo, entonces todo el mundo sabe que llueve en Puno en noviembre, por lo tanto, eso pues no es extraordinario ni nada, No podría yo decir ampliación de plazo por lluvia, si todos sabemos que llueve en Puno. Por eso la causal lluvias en sí misma es bien difícil. Decir es una lluvia extraordinaria. En Puno está bien, en Puno llueve todos los años, en noviembre, en diciembre, pero solamente llueve 30 milímetros y ahora ha llovido 80 milímetros. Es una lluvia extraordinaria. Bueno, habría que revisarlo o plantearlo muy bien. Podría alguien decir, efectivamente, si yo hago un registro histórico de los últimos 10 años de las precipitaciones de Puno, el promedio histórico es de 40 milímetros y ahora, en noviembre del 2013, ha llovido 70 milímetros, por lo tanto se ha salido de los rangos normales, es una lluvia extraordinaria causal de ampliación de plazo.
Podría ser, pero ¿sabes cuál es un poco lo que podrían también tumbársela? ¿Por qué tendrías que tomar como promedio los últimos 10 años? ¿Por qué no los últimos 50 años? ¿Por qué no los últimos 30 años? Tendríamos que entrar entonces a estudiar estadística para establecer cuál es la cantidad mínima de años para que una muestra se considere válida. Entonces, nos salimos un poco del tema ya de una ampliación de la ingeniería y nos vamos al terreno pues de las estadísticas, de la validez de las muestras, y ahí es donde pueden un poco cuestionar un pedido de ampliación de plazo por lluvia. Por eso lo que generalmente se tramita, Carlos Alberto, es ampliaciones de plazo por las consecuencias de la lluvia. De repente llueve solamente 15 minutos, estás en Puno y llueve 15 minutos, no llueve 2 horas ni 20 horas, 15 minutos, pero esos 15 minutos saturan toda la base que habías hecho, inundan todas las zanjas que habías hecho para tus obras de saneamiento. ¿Te afectó o no los 15 minutos de lluvia? Claro que sí. Entonces lo que te ha afectado es la consecuencia de la lluvia, y ahí es mucho más fácil de mostrar, ¿no? Obviamente que si está pues todo mojado, se ha hecho barro, por ejemplo, mi subbase, sacaré pues algunos ensayos, demostraré que el contenido de humedad supera el contenido de humedad óptimo, es decir, el suelo está saturado. Si se han saturado los fondos de mis zanjas, igual tengo ensayos de suelos que lo demostrarán, y pediré entonces ampliaciones de plazo por las consecuencias de la lluvia. No importa si llueve 1 minuto o si llueve 20 horas, si esa lluvia de 1 minuto me malogra mi obra, tendré derecho a ampliaciones de plazo, pero obviamente, repito, hay que seguir los procedimientos para ampliaciones de plazo. Entre otras consultas tenemos una pregunta de Rurik Olano. Él dice: mi consulta es acerca de una observación a una obra convocada. El área usuaria en sus RTMs considera un pool de profesionales. De estos, el especialista en metrados, costos y presupuestos no se encuentra dentro de los gastos generales, pero si existe un asistente de residente al cual no le piden en los RTMs, ¿el usuario puede reemplazar al asistente de residente por el especialista en metrados, costos y presupuestos? Wow, bueno, mi tema no es procesos de selección. Yo soy más conocedor de la que es ejecución contractual, ¿no? Porque estos temas de procesos de selección son bastante complicados y muchas veces de criterios del comité. Pero permíteme un momentito revisar. Dice que el área usuaria en sus requisitos mínimos ha pedido un pool de ingenieros. Entre estos, el especialista en metrados no se encuentra dentro de los gastos generales, pero existe un asistente de residente, el cual no lo piden en los requisitos mínimos. ¿El usuario puede reemplazar al asistente por el especialista? No, pues, no. Acá en los expedientes, recuerda, los requisitos técnicos mínimos son las bases, ¿no? Son las bases, y las bases no se pueden sustituir ni modificar. Si las bases están pidiendo un especialista en costos y metrados, ¿no?, como un requisito mínimo, pero a su vez te entiendo, en el expediente técnico no ha puesto un especialista en metrados, sin ninguna duda, te doy la razón, ahí hay una incongruencia. Te están pidiendo un profesional que no te van a pagar, ¿no? Un profesional que no te van a pagar porque no está en los gastos generales. Eso sí es una incongruencia, y eso habría meritado una consulta, que están pidiendo algo que no van a pagar, ¿no? Pero el tema de que están pidiendo un asistente pero no está en el otro lado, entonces lo voy a canjear, o eso es su equivalente, sin ninguna duda no procede. Eso no se puede sustituir cosas que las bases no han pedido. Mario Coveñas nos hace 2 consultas. Primero,
¿Existe adicionales de obras y ampliaciones de plazo en la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso-oferta? Tu pregunta es muy interesante, Mario. Recordamos que las obras concurso-oferta son aquellas en las cuales el ejecutor primero elabora el expediente técnico, es decir, memorias, especificaciones, planos, metrados, ¿no? Presupuestos, análisis de precios. Obviamente que elabora este expediente técnico bajo unos términos de referencia que le dio la entidad, y a su vez estos términos de referencia se supone que están concordantes con el perfil o con el estudio de factibilidad de la preinversión, es decir, hay toda una hilación técnica en esto. Y te decía, el contratista entonces en el concurso oferta elabora el expediente técnico y después ejecuta la obra. En este contexto, Mario, es bien difícil que una obra concurso oferta pase un adicional de obra. Tendría que ser algo que nosotros a veces lo llamamos el vicio oculto, es decir, que durante la elaboración del expediente técnico haya habido algo que el contratista, al hacer el expediente técnico, no pudo haberlo ni siquiera previsto. Por ejemplo, es un concurso oferta para elaborar un hospital. En los términos de referencia dice que tengo que hacer 40 calicatas. Yo soy el contratista, estoy haciendo el concurso oferta y elaboro el expediente técnico y hago las 40 calicatas. Y en las 40 calicatas, digamos que encuentro un terreno más o menos estándar, encuentro un suelo, digamos, gravoso, y bajo esta condición de un suelo gravoso se hace pues el expediente técnico, se hace la partida excavación en suelo gravoso. Comienzo la ejecución de la obra y en algún punto, al excavar, me encuentro, por ejemplo, con roca, me encuentro, por ejemplo, con agua, cosas que no aparecieron en mis 40 calicatas. Estaría entonces frente a lo que podríamos llamar pues el vicio oculto, que no es el término correcto, pero a veces le decimos así. Estaría frente a un vicio oculto. Repito, hice mis 40 calicatas, cumplí con mis obligaciones de los términos de referencia, pero apareció algo que nadie había podido prever, una zona donde había, por ejemplo, agua, una zona donde había roca. En ese caso, sí podría yo entender, Mario, que habría el reconocimiento de un adicional. Pero en otros escenarios, bien difícil que pase un adicional. Por ejemplo, el contratista dice, en el plano no se ha considerado fierro de media, sino de 3/8, hay que ponerle fierro de media, págame el adicional por mayor diámetro de fierro. No procede, porque él hizo el expediente técnico, él hizo los planos, él hizo los diseños, eso es su error. Que el metrado de la partida de tarrajeo no son 40 metros, sino son 80 metros, págame 40 metros de mayor metrado, no procede, porque él hizo los metrados, él hizo el expediente técnico. Entonces, conclusión, bien difícil que pase un adicional en un concurso oferta, tendría que ser algo así como un vicio oculto. Y obviamente las ampliaciones de plazo sí no son tan vinculadas con el tema del concurso oferta. Yo estoy haciendo un concurso oferta y hay un paro regional, ampliación de plazo. Estoy haciendo un concurso oferta y hay pues, digamos, encuentran restos arqueológicos y el INC dice que paren la obra, ampliación de plazo. Estoy haciendo un concurso oferta y la entidad no me paga mi adelanto de materiales oportunamente, ampliaciones de plazo. Entonces, el tema de las ampliaciones de plazo yo sí no lo veo que se restrinja mucho por el tema de ser un concurso oferta. La segunda interrogante de Mario, ¿la no entrega por parte de la entidad dentro del plazo establecido del adelanto directo es causal de ampliación de plazo? No.
El reglamento, como tú sabes, dice de que firmado un contrato, dentro de los 8 días calendarios siguientes, el contratista debe solicitar el adelanto a la entidad, presentando su fianza y presentando su factura. Y cumplido esto por el contratista, dentro de los 7 días calendarios siguientes, la entidad le debe otorgar el adelanto, le debe pagar el adelanto. Si el contratista pidió su adelanto, lo afianzó y presentó su factura, todo dentro de los 8 días, y la entidad no le entrega el adelanto dentro de los 7 días, sino a los días 9, al día 15, al día 20, ahí recién sería el inicio del plazo, sin considerar los otros eventos, ¿verdad? Como son la entrega de terreno, la designación del inspector, sin considerar esos otros eventos. O sea, no habría ampliación de plazo, o sea, recién se va a iniciar el plazo, al día siguiente que le paguen su adelanto directo, ¿no? Obviamente recordamos el 184 que dice que si una entidad no cumple con sus obligaciones dentro pues de esos plazos, el contratista tendría derecho a daños y perjuicios y hasta pues, poder resolver el contrato, ¿no? Nuestra última consulta de este seminario viene de Daniel Gamboa. Cuando en una obra principal la suma alzada no está considerada, ejemplo, en caso de veredas y pavimento, algunos tramos y se quiere ejecutar ¿se realizaría como obra complementaria o nueva obra? ¿Y quién elaboraría el nuevo expediente técnico? A ver, permíteme leer otra vez tu inquietud. Cuando una obra principal la suma alzada no está considerado, ejemplo, en caso de veredas y pavimento, algunos tramos, y se requiere ejecutar, ¿se realizaría como obra complementaria o nueva obra? Aquí hay que tener entonces presente las definiciones, ¿verdad? Si la obra principal, ¿no? La obra principal solo ha considerado, por ejemplo, 8 cuadras, 800 metros de veredas y de pistas, esa es la obra principal. Obra principal es la obra materia del proceso de selección que la entidad convocó. La entidad convocó para hacer 800 metros de pistas y veredas. Si para hacer esos 800 metros de pistas y veredas tengo que hacer obras, ¿no?, que no estaban previstas, por ejemplo, hay un tramo entre los 300 y los 340 metros de las veredas de obra principal, debajo del suelo, en la subrasante de la pista, de repente tengo que cambiar el suelo porque ahí hay una tubería podrida y el suelo está malogrado, tengo que cambiar esa parte del suelo, hacer un cambio de suelo, un mejoramiento, eso sería un adicional, porque para poder hacer la obra principal tengo que cambiar ese suelo. Sería una obra adicional a la obra principal, ¿no? Pero si a mí me dicen, oiga, hemos contratado 800 metros, pero vamos a hacer 100 metros más, fuera de los 800, o sea, del 800 al 900, eso ya no es una obra complementaria, eso es una obra nueva, porque eso no es necesario hacerlo para poder hacer la obra principal. Entonces, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado. Obviamente, si se trata de una obra nueva, es decir, una obra que no corresponde a esta obra principal, es otra obra y habrá que hacer su expediente técnico, y el expediente técnico pues lo puede hacer la propia entidad o lo puede mandar a hacer a un consultor externo, o si ese pedacito de 100 metros más lo quiere hacer concurso oferta, le puede encargar al contratista que haga el expedientito y después esa obrita de 100 metros más. Entonces, en resumen, Daniel, te sugiero leer con mucho cuidado las definiciones de obra principal, de obra adicional y de prestación de obra nueva, ¿no? En el caso que tú me comentas, así como yo lo he entendido, me parece que se trata de una obra nueva. Muchísimas gracias, profesor, por este interesante seminario. Muchísimas gracias también a ustedes por elaborar sus preguntas, esperamos que hayan sido resueltas. Antes de terminar, quiero recordar que los próximos inicios de la Escuela de Negocios y Gobierno Utrivium,
Este lunes 11 se inicia el curso Pronunciamientos del OCE, PROCE. El 18 de noviembre tenemos 3 inicios: el diplomado en contrataciones estatales, el curso intensivo en contrataciones estatales y el diplomado en tributación. Una vez más agradecemos al profesor y a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.